Muy bien, chicos, ahora sí. Muy buenas tardes principalmente. Bienvenido, Cortemos Relas, a nuestro día 4 del Foro Cinematográfico 2021 de la Comisión de Cinematografía de Tijuana. Si nos hace una breve introducción, señor, acerca de usted. Sí, por favor. Excelente. Platícanos un poquito, un poquito más sobre su trabajo. Excelente. También nos acompaña Carlos Carrillo y Juan Alberto Podaca. ¿Gustan decir unas palabras, señores? Claro que sí.
¿Y cómo de películas, un crítico de cine, te invitan a festivales, te pagan boletos de avión y hoteles de Bueno, 5 estrellas, te regalan ropa? ¿Cómo me ven tus regalan películas? playeras de Te películas de regalan Pedro playas. Fernández, mira. Nah, no es cierto. Eso está muy buena, Trampa está muy buena. infernal. No, fíjate, es un cúmulo de varias cosas, ¿no? Me invitan a festivales o formo ya parte de un festival, como te voy a poner ejemplo, ¿no? Con los que más he trabajado de manera más constante es con el San Diego Latino Film Festival, ¿no? De hecho, ya viene el festival, hay una serie de actividades que ahí vamos a estar publicando en la semana, donde también voy a estar involucrado, aparte de la selección oficial de cortometraje y del concurso de voces migrantes. Esa es una parte, pero también dentro de lo que es el cine está lo que tú ves por tu cuenta, como normal, ¿no? Que te vas a una sala de cine y tú entras. Y están, antes de la pandemia, todavía no se ha estabilizado toda esta situación, están los de relaciones públicas o los RP que se encargan de la distribución de ciertas compañías como Paramount, bueno, la desaparecida Fox, ¿no? Pero Paramount Pictures, Sony Pictures, Disney, eh, en Tijuana no hay de Universal, pero de Universal, y ellos se encargan de tener como identificar quiénes son las personas de medios. Ahí sí ellos parejo, ¿eh? No es de que nada más a los que hacen crítica de cine, ¿no? O sea, el chavo que conduce tal programa, o que está en tal medio, o que está en el conductor de un programa de radio, los, los tienen en un listado y constantemente te van mandando invitaciones para ver las películas antes de la función de estreno, algo que nos funciona muy bien a mí específicamente como crítico de cine, porque igual puedo estar ya trabajando en el escribir la reseña de la película para que salga justo en el momento en el que se estrena o tener alguna información previa de la película. Esa es otra, son como las tres maneras, ¿no? Y también eh, mucho de parte de la Ciudad de México hay personas que se encargan de relaciones públicas de distribuidoras nacionales que te mandan las ligas para que tú veas las películas de películas mexicanas que se van a presentar en festivales, ya sea de manera nacional o internacional. Ese es otro contacto que se puede tener dentro del medio, ¿no? Entonces, digamos que es entre lo que tú ves por tu cuenta, lo que te mandan los RP de las distribuidoras, como le dicen los majors, está lo que tú trabajas con el San Diego Festivales. En mi caso, el San Diego Latino, yo he podido ver un montonal de películas y luego están estos otros agentes de distribuidoras nacionales que también te mandan enlaces de las películas o incluso te invitan a que tengas o que formes parte de entrevistas o ruedas de prensa con los realizadores, ¿no? Así es como me aviento todo y ahí voy escogiendo, viendo, dependiendo de lo que me manden y ver. Ok, yo sigo tu trabajo desde hace ya mucho tiempo y sé que hay dos intereses en particular en- para hacer eh, críticas, reseñas y promocionar películas, que es el cine mexicano Sí, y el cine de Baja California. sí, sí, sí. Entonces, esos dos temas me gustaría que nos platicaras un poco aquí. ¿Qué está sucediendo de interesante? O sea, ¿qué películas o nombres pueden mencionar en el cine mexicano? Cine mexicano, estábamos hablando de la República, Sí, sí, sí. toda la República, ¿no? O sea, ya hay Ujú. que salirnos un poco también de esa idea de lo que está en cartelera o lo que sale de la Claro. Ciudad de México, ¿no? Ujú. ¿Cómo está el cine mexicano? ¿Qué hay que ver? ¿Qué tipo de temas? ¿Quiénes están ahorita haciendo cosas importantes desde tu punto de vista? Fíjate que ahorita está muy interesante lo que dices, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Después, han pasado muchas cosas por lo del año pasado, ¿no? Con la pandemia. Han pasado muchísimas cosas alrededor del cine mexicano, siguen pasando. La situación del cine mexicano siempre ha sido muy complicada, principalmente por la cuestión de la exhibición del cine mexicano. Un tema que ahorita está en la mesa, ¿no? Porque ahí hay unas iniciativas de ley, hay varios cambios que se vienen para el cine mexicano, está la desaparición, no desaparición de los apoyos por parte del gobierno del cine mexicano.
Lo que pasa con el cine mexicano es que se enfrenta a a diferentes situaciones eh, que giran alrededor de de la parte creativa, ¿no? Una cosa es la parte creativa, lo que los cineastas están proponiendo, lo que se está diciendo, y otra cosa es la que llega al público o podemos ver, ¿no? A veces pensamos que el cine mexicano, bueno, el cine en general, ¿no? Pues el cine en general, el que es el que llega a las salas o las plataformas de streaming, ¿no? Y ese es el gran conflicto del cine que se hace en nuestro país, que le cuesta mucho trabajo llegar al público. Entonces, al no tener esa facilidad para llegar al público, tendemos a encapsularlo en que todo es comedias románticas, ¿no? Todo lo que se ve en cine que llega al cine mexicano son comedias románticas. Todo el cine mexicano es de los Derbez, de Omar Chaparro, de Martí Gareda, que conste que a mí no me molesta ninguno de ellos. A mí sí me gustan las películas de ese tipo, como, como todos los géneros que hay en el cine, ¿no? Pero la gente luego se casa con esa idea, ¿no? Y dejamos de ver el otro cine mexicano que sí se hace comparado con otros años, con otras décadas, se hace de muchísimos géneros, muchísimas propuestas, y curiosamente a raíz de que el año pasado se cerraron las salas de cine, eh, hubo una oportunidad de ver más películas de nuestro país en diferentes plataformas, llámese televisión pública como Canal 22, los festivales de cine que se hicieron virtuales como el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Que abrió todo su catálogo en Cinépolis Click de manera gratuita, ¿no? Nomás con algunas limitantes de ingreso de personas. Está Filmin Latino, que abre un catálogo también de estrenos de películas de manera gratuita en su plataforma. Hubo películas mexicanas que hicieron acuerdos con plataformas tan populares como Netflix, ¿no? Como sucedió con la película de Ya no estoy aquí, ¿no? Que se estrenó en Netflix. Muchos cineastas mexicanos vieron la manera de meter sus películas también a la plataforma de Amazon Prime, ¿no? Por ahí está Huachicolero, Sin Origen, acaban de subir la de Nuevo Orden, ¿no? Que porque esa sí se estrenó en cines, bueno, pero tuvo como otro camino. Entonces, lo que se demostró es que el cine mexicano de calidad hay muchísimo, simple y llanamente el gran problema es no tienen el apoyo para ser exhibido, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos cadenas más importantes pues tienen una manera de trabajar con los grandes blockbusters, que el cine mexicano termina siendo hecho a un lado, pero por una cuestión de leyes. A mucha gente se nos olvida que el Tratado de Libre Comercio, cuando llegó pues al cine mexicano, siempre lo pusieron no en la parte cultural, sino en una parte totalmente distinta, y eso le pasó una mala jugada. Se nos olvida que ese tipo de situaciones en cine mexicano han sucedido de manera recurrente, y por eso pensamos que en México no se hace nada más que cine de comedia romántica y ya, ¿no? Cuando realmente se puede ver todo tipo de temáticas dentro del cine, y que eso pudo ver en el 2020, ¿no? Entonces ahorita sí hay muchísimas cosas, muchísimas directoras, muchísimos directores con propuestas bajo el brazo, y que también no nos hagamos la idea de que nada más porque es un cine que triunfa en el extranjero, en festivales internacionales, es un cine aburrido. No necesariamente, ¿no? De repente hay películas, a lo mejor no muy logradas, pero que sí tratan de hacer cosas distintas, ¿no? Como ahorita mencioné Sin Origen, que es una película de vampiros, tal vez no quedó muy bien hecha la película, pero se está apostando por otras cosas, ¿no? Por otros géneros. También está el tema recurrente de la violencia que se vive en el país, que a mucha gente parece que no le gusta, pero cuando un cine, como el cine refleja también mucho lo que sucede en cada país, ¿no? Ahorita estamos hablando de México, pero vemos el cine de otros países, cine colombiano, cine argentino, que casi no nos llega tampoco, pero es una visión muy personal lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, como una realidad como esta que acabo de mencionar, pues, ¿cómo la vas a dejar de lado, no? También tiene que estar ahí. Yo creo que hay una variedad muy interesante, y hay que aprender a también ver más allá del cine que vemos, el cine de Hollywood. O sea, yo no estoy en contra del cine de Hollywood, yo hablo del cine de Hollywood, yo disfruto el cine de Hollywood, me divierto con los superhéroes, me gustan las películas, pero no nada más es eso, pues también está esta otra cosa que se está haciendo en tu país, como dicen, creación de audiencias, ¿no? No estamos formando audiencias, no nos quedamos nada más con lo que nos llega directamente, porque es lo que nos ponen en los cines, ¿no? Pero está incluso el cine que hacen en tu estado, como ahorita mencionaste, Baja California,
Y también hay que descentralizar, ¿no? O sea, el mismo país tiene diferentes visiones y de un tiempo para acá también hemos visto películas hechas en Guadalajara, hechas en Sonora, hechas en Mexicali, en Tijuana, que de algún modo te dan una perspectiva todavía más rica de lo que es el cine en general, ¿no? Entonces eso sí es como muy importante y no hay que dejarlo de lado. ¿Cuáles son las últimas dos películas mexicanas que viste que te gustaron mucho? Que pudieras Que me comentar. gustaron muchísimo Sí. fue Guachicolero de Edgar Nito. Esa me gustó muchísimo. Y una que me encantó, que vi el año pasado, pero que sigue rondando en mi cabeza desde que la vi, sigue ahí. Sin señas particulares de Fernanda Valadez. Que estoy esperando el momento en que llegue a ya sea cines, ahorita que ya estamos pasando los semáforos, o alguna plataforma de streaming para que la gente pueda ver esa película. Creo que Fernanda Valadez y Astrid, que son una dupla de ya sea que una es guionista, otra es productora, una dirige, otra son dos artistas del cine que a mí me gusta mucho su trabajo. Digo, Astrid Rondero hizo el guión de Sin Señas Particulares y Fernanda Valadez dirigió y produjo. Y también justo este año estrenaron la película de Astrid Rondero, donde Fernanda Valadez es la co-guionista y productora, ¿no? Entonces creo que Sin Señas Particulares y Guachicolero, que curiosamente las dos tratan sobre situaciones de violencia que azotan al país. Por el lado, digo, Guachicolero, muchos sabemos que esa frase tomó relevancia hace un par de años, ¿no? Cuando se hacía el robo de gasolina. Y de hecho la película en inglés se llama el ladrón de gasolina, ¿no? El Gasoline Thief. En Estados Unidos así le pusieron. Y en el caso de Fernanda Valadez, pues de las desapariciones, ¿no? De muchas veces de las personas que quieren cruzar la frontera de México con Estados Unidos y que terminan siendo desaparecidas, el gobierno pues le cuesta trabajo también darle una respuesta contundente a la gente, ¿no? Entonces, esas dos películas son de las que más me han gustado actualmente. En Baja California, mira, nosotros como comisión casi siempre se habla de los temas de la Sí. producción, ¿no? Como de la falta de incentivos que hay que hacer, el equipo, profesionalización técnica, las escuelas de cine, todo esto cargado mucho a la producción y por otro también digamos, que la dirección y la actuación, o sea, ya, digamos, participar dentro de un sentido creativo, de hacer películas, el trabajo que hay ahí, pero de, digamos, ver al cine ya como producto acabado, con otra perspectiva, o sea, como la tuya, como desde la crítica, desde el periodismo, se ve de forma muy distinta, ¿no? Nosotros Claro. hemos discutido acá mucho esa cuestión de qué onda con la producción y la profesionalización, pero tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves el cine en Baja California? También, ¿qué cosas interesantes podrías comentar que se estén haciendo? Fíjate que en Baja California he visto, recientemente vi Los Fundadores, que me pareció una película interesante en muchos sentidos porque es una película que se hizo con fondos, con un fondeo, ¿no? Como el crowdfunding que dicen, de apoyo entre amigos, se filmó entre amigos, se produjo entre amigos. Es una película que ya está forma parte de la selección oficial del FICUNAM. Vamos México se llama la selección, y que la manera en la que estuvo hecha y la que está narrada, hay artículos que aparecen y que dicen la película que no trata de nada, ¿no? Pero curiosamente, hasta para no tratar de nada, tienes que tener cierto sentido de lo que estás narrando en la película, ¿no? Realmente es el día a día de tres personas, sus trabajos, sus aspiraciones, y en medio un conflicto que involucra a la UABC, ¿no? A la Universidad Autónoma de Baja California. Y ya. Y aún así la película te mantiene atento a lo que están viviendo estos personajes, ¿no? Entonces creo que los fundadores me sorprendió mucho. En ese sentido me gustó que es una película más relajada, es un tema más relajado, curiosamente lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Que a veces el tema de la violencia es muy recurrente, lamentablemente, ¿no? Quisiéramos que no fuera así, ¿no? Que no hubiera esa violencia para que fuera tan recurrente en las narraciones del cine. Y los fundadores pues no tratan de eso, sino de un día a día, tres jóvenes viviendo su vida
y se acabó, ¿no? Y con un ritmo bastante interesante, una naturalidad que pocas veces se ve en el cine comercial, ¿no? Y la otra película que también vi y me gustó mucho fue, y volvemos otra vez a esta situación un tanto cruel pero existente, Niña Sola de Javier Ávila. Es una cinta que estuvo en varios festivales, de hecho el año pasado estuvo en el San Diego Latino, de hecho ganó en el San Diego Latino Film Festival, y que son muestras de lo que se está haciendo de manera totalmente independiente. Dicen que el cine mexicano pues es independiente, ¿no? Porque de plano sí mucho se hace con lo que tienes, pero en Baja California estos dos ejemplos que te estoy dando son una muestra de cómo estos jóvenes realizadores están dando la tarea de tener historias que contar y ver la manera de cómo contarlas, ¿no? Y ahí te estoy hablando de largometrajes, pero en cuestión de cortometrajes han salido infinidad de trabajos, trabajo de hecho, en esta nueva edición del festival se van a ver varias cosas de nuevos directores y creo que lo único que está faltando es que en el modo en el que ellos están realizando estas películas o la pasión con la que están realizando, también pusieran sobre la mesa la manera de distribuir las películas y de exhibirlas. Creo que es ahí la única parte que está quedando un poquito, no sé si descuidada, digo, el cine mexicano en general ya hablamos cuál es su bronca, ahora imagínate en una situación todavía más independiente, más de hacerlo con tus propios medios, lo complicado que puede ser eso, ¿no? Entonces, en lo que respecta a talento, en lo que respecta a las historias que están contando, creo que hay mucho de dónde de sacar, nada más nos estamos quedando un poquito atorados con la distribución y exhibición, que es lo más importante, ¿no? No nada más presentarlo con familiares y amigos, sino, o en festivales, pero no nada más quedarse ahí. No sé que es muy complicado, sé que no es cuestión también de que los directores sea lo que ellos quieren, ¿no? Que nada más lo ven en un festival. Yo sé de muchos casos de que se les dificulta incluso entrar a alguna plataforma, pero creo que esa es la única parte en la formación que sí se ve interesante que se, que se fortaleciera más, ¿no? Tener esa visión de entender que tu película tiene que ver el público, porque para eso están hechas, ¿no? Ok, Carlos, no sé si quieras comentarle algo, preguntarle algo al buen Cuauhtémoc. Sí, está platicando, ahorita que lo estaba escuchando, que entró en el tema debático de la distribución y exhibición, ¿no? Que siempre hemos sabido que en el cine mexicano es como el talón de Aquiles, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y en realidad sí, hay miles de contenidos y pues porque no me deja usted que se dedican más a la investigación, no van a dejar de mentir, o sea, yo creo que uno puede llegar a la Cineteca Nacional, lugar que yo no conozco en realidad, pero pues miles y miles, yo quiero pensar que hay miles de proyectos enlatados, ¿no? Sí. Que lamentablemente sí tienen un valor de producción, sí tienen una cuestión de que deberían de ser exhibidos, no tanto lo exhibimos, yo creo que sí deberían de ser exhibidos y ser conocidos por el público y más que nada como crítica, sea documental, sea entretenimiento, y siempre lo he dicho, o sea, no importa el cine que te dediques, hay un mercado al que te puedes dirigir hablando de él en términos comerciales, ¿no? O sea, claro. Y un ejemplo muy, muy claro está India, o sea, India es un mercado de cine independiente con cualquier temática y lamentable aquí en México estamos peleados con uno, o sea, se nota que están peleados un tema con otro, ¿no? Digo, lamentablemente, ¿no? Pero yo quería saber tu opinión, porque según yo en mis pequeñas investigaciones y research que he hecho, yo he notado mucho que tiene que ver, bueno, primero que nada, ¿tú crees que la distribución tenga que ver también, yo así le puse, ¿no? Con el club de Tobis que hay en la Ciudad de México, no es algo malo que te den el dinero para que hagas tu proyecto, pero igual, exactamente como tú decías, ¿dónde está el lado del productor, no? Donde se dedica al lado de administración o de negocio, por decirlo de una manera, del proyecto del proyecto fílmico, cinematográfico. Sí. Porque al final de cuentas en México el director se dedica a todo.
Sí. ¿no? Produce, dirige, escribe, ¿no? Exactamente. Actúa en algunas partes. Exactamente. Y no, mucha gente me ha hecho enojado. ¿Y qué tiene? No tiene nada de malo, pero tienes que empezar por algo, ¿no? Y el cine es un trabajo en equipo y son engranes, y al final de cuentas, el director no va a tener tiempo, y no es su obligación ya dentro del rol del director andar buscando distribución y exhibición. Él, su chamba, digo, hasta cierto punto, obvio que sí va a meter tema, ¿no? Pero al final de cuentas en México yo siento que hay un club de Tobis, así le puse yo, donde el director favorito, amigo, hermano de nuestra empresa INCINE, le da el dinero y le pide a tus, y es un círculo, ¿no? Y este director le pide a sus amiguitos el paro, donde ese dinero se va nada más al director, pero al final de cuentas, como tú dijiste, nunca se va a la distribución y exhibición. Y pues como a mí INCINE me da dinero, pues no me preocupa la distribución y exhibición, porque yo como director, yo ya expresé mi lado creativo o mi proyecto, ya saqué mi proyecto cinematográfico, ya ¿no? lo hice, pues, ¿no? Ya lo Ya lo filmé, ya hice, está. ¿no? Entonces, pues, sí me voy a unir a mi club de todo y vamos por la exhibición, vamos por la distribución, pero realmente hasta cierto punto no le importó, porque él ya sacó, él ya hizo su proyecto, ya llegó a Cannes, ya llegó a La Jara, ya llegó a Morelia, ya ganó sus premios. Pues vuelvo a pedir dinero en cine y me quedo yo con él. O sea, no digo que todos, no digo que no la situación, pero ¿tú qué opinas de eso? Yo siento que a veces sí afecta esos apoyos, no que están mal, digo, creo que están mal acomodados, ¿no? No sé qué opinas tú. Yo siento que es por ahí, o sea, poder resolver el tema es empezar por ahí, ¿no? No sé qué opinas. Sí. Es lo que comentaba hace un momento también con Juan Alberto. Digo, el problema del cine mexicano ni siquiera es con el contenido, ni siquiera es con el talento, porque lo hay, historias las hay, calidad la hay, o sea, ese no es el problema. Ahora, la descentralización que tú estás mencionando, sí, es un tema que incluso el año pasado se estuvo trabajando cuando se habló de la desaparición de los apoyos. BCAC Cine, que fue una organización que precisamente estaba buscando la descentralización de los apoyos para el cine mexicano, porque decían, ok, estamos luchando porque se queden esos apoyos mexicanos, económicos para el cine mexicano, pero hay que encontrar la manera de descentralizar, pues que no se quede nada más en el centro del país, sino que se redistribuya de una manera más equitativa. Hubo no sé si, digo, ahorita por todos los cambios que ha habido, ¿no? Pero sí hubo mucho trabajo. De que yo me acuerdo cuando Juan Carlos Aybar, mi estimado colega, que te vas a acordar cuando trabajó varios años en IMCINE, que él impulsó junto con otras personas el proyecto de apoyar cortometrajes del interior de la República, ¿no? Que se iban a diferentes estados y de ahí salieron cortometrajes de Gilberto González Penilla, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como... El problema yo le veo en nuestro país, en general, es que no se le dan seguimiento a muchas cosas. Se tienen grandes proyectos, pero después se dejan de lado. Ahorita se está hablando de esta propuesta de ley, ¿no? Donde se le está pidiendo a los exhibidores 15% para el cine mexicano, que es prácticamente nada para los multiplex, ¿no? Si tienes 20 salas, prácticamente le estás pidiendo una o una y media, que son detalles que sí estaban en la ley. De hecho, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio sí estaba ahí, y era un porcentaje modificable, pues, ¿no? Y es lo que no quieren ahorita darle al cine mexicano. Entonces creo que son propuestas, son situaciones que no se les da seguimiento, que de repente quedan como cómodas en algún momento, ¿no? Está cómodo cómo se distribuye el dinero, cómo se hacen las cosas, y no se hace nada por cambiarlo, ¿no? Fue precisamente este golpe de decir, vamos a desaparecer los apoyos, lo que movió a otras organizaciones, a la creación de otras organizaciones, precisamente para buscar una equidad en el apoyo del cine mexicano. Está súper bien que el gobierno siga apoyando el cine mexicano, pero como en alguna ocasión dijo Emilio García Riera, el IMCINE, de repente, el IMCINE que nosotros que ya conocimos o que ya vimos de lleno era aquel que producía. Originalmente el IMCINE no fungía esa labor de producción como lo llegó a hacer
hace unos años. El IMCINE buscaba la manera de facilitar los mecanismos para que el cine mexicano se pudiera producir. Estoy hablando de la época en la que salió el nuevo cine mexicano, finales de los 80, mediados de los 90, que impulsaba que incluso otros estados de la República invirtieran en hacer cine mexicano y que incluso vinieran coproducciones con la televisión española. Esa era la labor prácticamente del IMCINE, hasta que después se hizo esto del apoyo económico, que sí está bien, pero que nuevamente se llega a una especie como de área o de área de confort, ¿no? En el que así estamos bien y no modificamos nada, ¿no? Que nos sigan dando dinero, nos lo repartimos, porque sí es cierto, o sea, tampoco vamos a decir que no, sí hubo gente que se benefició, otros no vamos a generalizar, eso pasa siempre cuando hay dinero de por medio, pero sí, o sea, sí hubo una centralización de los apoyos, se busca la equidad, y a fin de cuentas todo esto que está sucediendo está sirviendo para que de algún modo se volteen a ver otras cinematografías o otra manera de producir cine. Julián Hernández, un director mexicano, lo decía en broma, ¿no? En algunos, si no lo siguen en Twitter, síganlo. Julián Hernández está bastante divertido en redes sociales, en Twitter. Siempre dice, no, pues que empiecen las cooperativas fulana de tal, ¿no? Digo, es un tono de broma, pero sí hay otras maneras de producir cine que también se hacen en México y que no es nada más depender de lo que se da por parte del gobierno. Sí debe de existir, pero no debe de ser la única forma para hacer cine, ¿no? Sobre todo cuando tienes esta cualidad de crear historias tan interesantes. Lo que se tiene que hacer es hacer leyes para regular tanto el dinero que se distribuye entre productores como para apoyar al cine de tu país, para que tu público lo vea. ¿Cómo quieres tener un cine mexicano como el de la época de oro, cuando había estrellas de cine, si tú mismo estás descuidando estas leyes, donde no estás apoyando tu cine, donde no te está interesando que la gente lo vea, porque están con la idea de que lo único que queremos ver son superhéroes y adaptaciones de novelas juveniles norteamericanas, ¿no? Entonces esa es la gran problemática que hay, o sea, va más allá de simplemente la gente no quiere ver cine mexicano. Y sí, como dices tú, sí se queda concentrado, pero la idea es redistribuir y apoyar con leyes para que el cine mexicano sea visto por el público, y de ahí ya veremos si sí o si no se puede hacer una industria como la que existía en antaño, ¿no? Sí, recuerdo desde que, sí, pues yo me acuerdo que hasta yo, digo, ahí me tocó trabajar cuando se hizo la ley de cinematografía, la primera ley de cine del Estado, y la cacareábamos mucho en el sentido de que éramos el primer Estado con una ley de cine fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y se trabajaba mucho eso de incentivos. Sabemos que eso no es, a final de cuentas, sabíamos que era un apoyo para producciones extranjeras, ¿no? Pero sí es bien importante, yo creo que, como tú dices, ver más allá de la cuestión de la división, ¿no? Es exactamente lo que tú dices, creo que es ver, distribuir dinero y controlar, ¿no? O sea, que esas leyes, en vez de atacar un sector o atacar otro, tengamos también nosotros la humildad y un poco, estoy hablando de la industria con el más ego del mundo, ¿verdad? Pero si la industria cervecera pudo con menos tiempo unirse, tratar, ¿no? Ahí está la cerveza artesanal, digamos lo que queramos, que ellos se pelean, lo que tú quieras, pero con la industria están unidos, ¿no? Y al final de cuentas lograron recursos del gobierno y todo eso, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido varios intentos de unir a la industria cinematográfica, antes de BCF Cine, pues tuvo el otro intento, ¿no? El primer intento de unirlos, la ley de cine. Sí. Es que ahí es trabajar precisamente a partir de las leyes que impulsan. Y muy importante lo que tú dices, haga lo que hagamos, darle seguimiento y continuidad, porque eso es lo que pasa, ¿no? Porque se nos olvida lo que hicieron otros, que también es bueno, y se hacen nuevas cosas que a lo mejor ya nos ayuda, y ya pudimos haber agarrado ese trabajo y darle
darle también, o sea, quitar y poner, sí. ¿no? Y aprender, ¿no? Y aprender e ir formando tanto las audiencias como a las personas que hacen cine, ¿no? Te digo, y tú mencionaste a la India, pues también está China, esos países, Francia, son países que tienen leyes muy específicas para que haya como una equidad, porque lo que está pasando ahorita en México es que las exhibidoras y la Cámara de Comercio y todos se le están parando los pelos del miedo de que según esa ley que quiere proponer el 15% de exhibición del cine mexicano, pues les afecta sus ingresos porque ellos su manera de hacer dinero es en sus 20 salas, 10, y nomás voy a mencionar esta película porque es el ejemplo que se me viene, a mí me gustan, no vayan a pensar que es Avengers, ¿no? En 10 están Los Vengadores y en una sala, una película mexicana y una argentina con horarios de las 10 de la mañana para en la noche poner otros horarios de Los Vengadores, ¿no? Entonces eso no es jugar limpio. Eso no es jugar limpio y termina perdiendo hasta el público, porque el público dicen, es que lo que quiere ver la gente es esta película. No, lo que quiere ver la gente es lo que tú le estás poniendo en el cine. O sea, llega un momento en que yo ya vi Los Vengadores. Y, ok, ya la vi, yo quiero ver otra cosa. No puedo, porque todo está allí. Misma película. Todo, ¿sí me explico? Sí, ahorita me acuerdo, fíjate, yo mucho y que yo dije, güey, y me decían, este ciclo de cine tiene años, ¿no te acuerdas en el Río, cómo se llama el cine? El Río, Cinemark, tenían su ciclo, el Cinemark del Río, ¿no? El Minarete. Ah, sí, era Cinemark, que después hizo Cinemex y que ahorita no sabemos qué va a hacer, ¿no? Ellos fuertemente traían un ciclo de cine francés todos los viernes y tenían gente. Y tenía, eso es lo que creo yo que es anexar a lo que, o sea, agregar a lo que tú dices, o sea, están cómodamente diciendo, ay, sí, el 15% ya para callarlos y ya decirles que estamos con... No, o sea, haz tu estudio de mercado y a mí no sé si que me ha dicho escuchar esto, pero hasta, digo, ni no debe ser así, digo, pero si el porno, que es la industria más rica en el cine, hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, Vampiroscopio, él pues tiene su mercado, ahí está, es un ejemplo local, ¿no? Digo, no me acuerdo cómo se llama él, el de Miguel Vijales. Vijales, ¿no? Él trae su mercado, y es un cine, o sea, todo el cine, hasta como tú lo estabas diciendo, y creo yo, ¿no? Ahorita nuestras exhibidoras en México son los festivales. Sí. Y yo como les digo a los muchachos en la escuela, no importa, ok, eso es a lo que te quieres dedicar, adelante. O sea, si es a lo único que te quieres dedicar a festivalear, pero hazlo para que tus películas se vean. No sirve de nada que te hagas una película y la abandones y la tires. ¿No? Oigan, quiero meter mi cuchara aquí por dos cosas. La primera, porque ya estamos con el tiempo ahí encima. A ver si hay preguntas de otras personas aquí que estén en Facebook, por si hay alguna. Y quiero aprovecharte, Cuauhtémoc, porque uno de los temas, regresamos otra vez a hablar de producción, de distribución, de todas esas cosas, que también, o sea, son temas recurrentes desde quien nace, pero tú estás en otro campo, yo insisto en eso, ¿no? Y sí quisiera... para quien no sabe, Cuauhtémoc tiene 2 libros publicados, uno por el CEPUT y otro por ILSA. Ajá, y esos libros es, digamos que parte de la compilaciones del trabajo que Cuauhtémoc hace constantemente sobre cine en Tijuana de manera particular, esos 2 libros, ¿no? Y están conformados por reseñas, por entrevistas, ¿no? Incluso por visitas al set de producción de locales, ¿no? Como muy importantes. Eso son insumos para la investigación y para la historia cultural de la ciudad, ¿no? O sea, como parte de nuestra historia cultural, pues es este tipo de trabajos que son importantes, que son inéditos también, porque no se había hecho. Tú eres alguien que está ahí, o sea, no eres un improvisado, ¿no? Como alguien que se le ocurre un tema, entonces tiene oportunidad de publicar y luego ya anda en otra cosa, no tú estás ahí, ¿no? Estás ahí
trabajando al respecto. Entonces, ¿qué papel crees que tiene tú? ¿Crees tú que tiene la investigación, la crítica y la formación en cuanto a la reflexión de cine? Ya no en la realización, no en la producción, no en la actuación, no en la cuestión de hacer cine, sino más bien de trabajar con el cine como un objeto. ¿Qué importancia tiene eso? No, pues sí, pues es muchísima, es sumamente importante tener este registro de lo que está sucediendo, y sobre todo en la parte de lo que uno hace como crítico de cine, que también es llegarle al público. A mí nunca se me va a olvidar lo que me dijo Carlos Bonfil. Dice, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer igual como críticos de cine, dice, es funcionar también como promotores culturales, ¿no? Como informadores del público, eh, de tener este lazo con el público, de tener esta charla en el público, de vengan y conozcan lo que se está haciendo aquí, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo, por qué lo están haciendo, ¿no? Algo que también a mí me impulsó mucho a hacer entrevistas sobre los realizadores de Tijuana y que los que estaban haciendo fue, a mí me gusta mucho el trabajo de Columba Bertis de la Fuente en Proceso. Ella hace mucho periodismo cinematográfico y ella decía que la razón por la que se hacen las entrevistas es porque tú quieres saber qué está o qué motiva al director, ¿no? Porque la película está ahí, la ves, y tú, cuando la película ya la ves, pues es una interpretación que tú puedes hacer como público, te puede llegar por otros lados, ¿no? Te puedes identificar con algún personaje más que con otro. A lo mejor te identificas con el protagonista, pero resulta que otro no con el protagonista, sino con el personaje secundario. Pero lo que uno busca, o lo que uno busca, y lo decía muy bien Columba Bertis de la Fuente, es saber qué hay, cuál es la intención del director de cine, por qué hace esta película, por qué te gusta ese género, por qué decidiste que así se tenía que narrar tu historia, ¿no? Ahorita me acuerdo mucho de Abraham Sánchez. ¿Por qué tenías que narrar un cortometraje o un mediometraje de vampiros, ¿no? Como Sanguijuelas. Así fue la conversación con él. O después, ¿por qué quieres narrar una Tijuana posapocalíptica, devastación, ¿no? ¿Cuáles son esas razones por las que tú estás involucrándote, o por qué te gusta hacer esto? Más allá de qué te motivó a hacer esta historia, sino qué hay en esta idea de mostrar a esta Tijuana de este modo, ¿no? O en el caso de productoras, como Marla Rola, ¿no? ¿Qué te impulsa a ti a como productora apoyar este tipo de proyecto y también entender un poquito cuáles son las labores de cada uno, ¿no? Entonces, cuando tienes todo eso en tus manos, creo que es más interesante la manera en la que le expones al público lo que estás viendo, ¿no? Yo en los libros que acabas de mencionar, era un proceso muy curioso que no lo hice intencional, sino que de repente partíamos desde que estaba yo en el set, hablando de cómo lo estaban realizando, era ahí, y después era ver la película y hablar de la película terminada, y era un proceso muy interesante de cómo se interpretaba todo, ¿no? Lo que yo miraba desde el punto de vista de la producción, de los esfuerzos que se hacían para que este proyecto se concluyera, y después cuando mirábamos el resultado, e incluso se hablaba un poquito también de la respuesta que llega a tener el público, ¿no? Ya después los llegas a entrevistar de cómo te fue con el público, cómo fue que te dijeron todo eso. Entonces creo que, como tú dices, es muy importante como registro, como parte de estudio, porque más allá del simple entretenimiento también hay que entender por qué se hicieron estas películas, en qué momento y qué significaron para la ciudad en ese momento, ¿no? Porque hablamos de muchas generaciones de cineastas, y incluso en Tijuana, ¿no? O sea, yo hablo de una generación muy específico porque a mí me tocó esa generación, pero también hay una anterior a ellos, ¿no? Adriana Trujillo, Omar Íñigo, Giancarlo Ruiz, Itzel Martínez, y luego está un Abraham Sánchez, un José Paredes, y después viene, ya se está formando otra ahorita, ¿no? De directoras, productoras y directores, y te habla en el caso de la ciudad de Tijuana, que es lo que yo, y esporádicamente a veces de lo que también se llega a hacer en Mexicali, muy esporádicamente, también no nos llega mucho también de lo que hacen allá,
pero te das cuenta de que esa es la razón por la que uno, o en mi caso te hablo de manera, bueno, también lo sé por ti, Juan Alberto, tú como investigador, como historiador de cine, lo hacemos más allá del simple entretenimiento para entender qué es lo que están haciendo en tu ciudad y por qué lo están haciendo, ¿no? Y qué van a dejar ellos como generación de realizadores. Digo, se habla antes de la que yo hablo en el libro y viene una futura, ¿no? Y va cambiando todo. Y eso creo que se queda como un documento muy importante. Tú alguna vez me lo mencionaste que incluso era interesante todo pegarlo en un libro así, las reseñas, porque a fin de cuentas si las dejas, las publicaciones, pues ahí son la publicación de la semana, pero se pierden, ¿no? Y todo documentado en un libro, pues te da como una guía, ¿no? De qué es lo que se está haciendo y cómo funcionaba en ese entonces, ¿no? Y eso ya es más allá del simple me gustó, está padre, ¿no? Tiene buena acción, sino más un contexto de cómo se vivían las historias o cómo se miraba tu ciudad o tu entorno en ese entonces, ¿no? Ujú. Sí, y en el caso de tu trabajo, pues es como una instantánea, ¿no? Porque en diversos momentos, porque Sí, sí va cambiando estas generaciones, digo, ya antes de sí, sí, Omar, sí. Afra, Nili, Soljo, también un montón de gente, Ujú. Pajarito, que también estuvo antes, de una generación Sí, sí, sí. antes, un montón de gente que ha pasado por ahí y que pocos han sido, eh, han sido registrados de alguna Ujú. manera, como la memoria de la ciudad, ¿no? Y Sí, ahí es también una falta de memoria histórica de sí. instituciones y de apoyos para eso, ¿no? En tu caso, pues que pudiste publicar estos dos libros, ¿no? También con editoriales de aquí de la ciudad, que eso Sí. es importante porque también se queda aquí, ¿no? En ese Ujú. sentido, pero también tiene que salir, ¿no? Es algo que es necesario que se conozca eso Ujú. fuera de acá. Y por mi caso, ahí yo nada más tendría como un último comentario, no sé, alguien si tenga como alguna pregunta o comentario, pero ¿tú recomendarías a un estudiante de cine que se dedique a la crítica? ¿Le dirías, sí, aviéntate, o no, la neta, mejor haz otra cosa? No, la verdad sí, a mí, yo quisiera que hubiera muchísimos más críticos de cine. No sé, te acuerdas que alguna vez lo platicamos, ¿no? Que incluso en la UABC, ¿no? Hay de alguna manera, no sé si había una clase, me habías comentado sobre apreciación cinematográfica. Eh, yo sé de gente que quiere desarrollarse en la crítica de cine, pero terminan como dejándolo de lado, ¿no? Ahorita yo te puedo mencionar a Bianca Arbizu, que ella es directora de fotografía, y hace un trabajo espléndido, está trabajando ahorita en cortometrajes, Horas de Expreso, ¿no? Que también van a estar en festivales. Y ella fue al revés, ella está haciendo ahorita trabajo de cine, pero ya está haciendo crítica de cine. O sea, ella está realizando crítica de cine en la revista Linotipia, ¿sí? Y también en el portal de uniradioinforma.com. De alguna manera, y ella me lo platicó a mí, dice, quiero formalizar esta labor como crítica de cine, ¿no? Puta, y a mí me pareció maravilloso, te lo juro. Cuando yo escuché que ella me dijo eso, dije, wow, qué padre, porque yo le conocí el trabajo como fotógrafa, ¿no? Y como en los cortometrajes, y siempre me ha gustado mucho su trabajo. Y que haya dicho, quiero dedicarme a la crítica de cine, pues así hasta se me salió una lagrimita, como diciendo, ¿en serio? ¿No? O sea, tú ya estás en lo chingón, uno pensaría, ¿no? Y tú estás haciendo cosas chingonas en cine y te quieres aventar a hacer crítica de cine. Y lo hace muy bien, ¿eh? Si algo tiene Bianca Arbizu y búsquenla en redes sociales, tiene una manera de analizar las películas y de escribir buenísima, ¿no? Entonces, y como ella, hay otras también en YouTube y hay otros críticos de cine. Yo sí los invitaría, más allá no se trata de despedazar películas y de destruir cineastas y de burlarse de lo que, y de creerse superiores a lo que uno ve. No, se trata de una comunicación. Se trata de una parte muy importante del cine, ¿no? De incluso que haya ese diálogo con el realizador,
que no nada más, sí, pues qué padre, ¿no? Lo ves entre amigos y pues todos vamos a estar contentos, pero la parte del crítico de cine, la labor que es muy subjetiva y la verdad, también uno llega a meter la pata y también uno llega a decir barbaridades. Yo siempre le digo, pero díganlo con sustento, ¿no? No nomás lo digan al ahí se van. De entrada vean las películas, porque de repente lo hay críticos que con el puro avance dicen, ya la vi, esa sí es una porquería, ¿no? No, vean las películas, desmenúcenlas, pero sí desde una parte muy, lo más, aunque es una labor subjetiva, lo más objetivo que se pueda, de la manera más profesional que se pueda, y también de la manera más respetuosa que se pueda, te digo. No estoy diciendo que yo sea perfecto, ni mucho menos en lo absoluto. A veces también te digo barbaridad y media, o siempre pasa, ¿no? Que yo estoy hablando maravillas de una película y otros dicen, no, pues ¿cómo le gustó eso, no? Por favor, ¿en qué cabeza cabe estar hablando bien de su película? Como la que estábamos diciendo hace rato, Paca. ¿No? Que a mí me gustó y a ti no, y que no lo podemos creer. Pero sí, yo sí invitaría a que hicieran eso desde ese punto de vista de verlo de la manera más profesional posible, ¿no? Como un trabajo, como una labor importante y de ir más allá de la calificación, ¿no? De hasta le doy 10, hasta le doy 3, hasta le doy 5 o reprobada, aprobada, sino más allá de analizar todos los elementos que tiene una película, ¿no? Desde la actuación, desde la dirección, desde el guión, porque pueden haber cosas que están muy bien hechas, pero otras no. Digo, hay películas que no se pueden defender, pero ni nada, si dices tú, esto es otra cosa, ¿no? Pero si ven la estructura de la película y la analizan, puedes hacer muchas cosas con la crítica de cine y puedes hacer una conexión con el público. Eso es lo más importante. Cuando el público ya busca tu opinión, cuando el público te tiene la confianza, y no de decir qué y qué no veas, sino de hablar del contexto de lo que se está haciendo en el cine, creo que eso es lo más importante. Entonces sí, me encantaría que lo hicieran. Te digo, está el caso me viene a la mente de Bianca Arbizu, que está haciendo proyectos muy interesantes de cortometraje en fotografía y también se dedica a la crítica de cine de manera oficial. Ok, pues ya estamos sobre el tiempo, de hecho nos pasamos con bastantes minutos. Por mi parte, por parte de la Comisión de Cinematografía de Tijuana, te agradecemos mucho, Cuauhtémoc, que el tiempo, A ustedes. el apoyo también a este foro que está impulsado como para reactivar las actividades de la comisión. Hay algunas sorpresas por ahí próximamente. Seguimos con este foro, con nuevos y nuevas invitadas en otros momentos, en este mismo espacio para otras personas. Carlos, muchas gracias. No sé si quieras comentar algo ya para cerrar. Por mi parte, yo me estaría despidiendo. Gracias. No, pues muchas gracias. Una vez más, que es un gusto volverte a ver y este nuevo look. No te había visto con tu look nuevo. ¿Cuál, la playera o el pelo? El Sí. Ahí viene. Ya casi regresa. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios, siempre muy productivos y atinados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Espero que les haya gustado la conversación también a la gente, que es lo principal, ¿no? Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por toda tu información. Con esto concluimos la sesión, señores. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día. Recuerden que el día lunes 15 de marzo tendremos a Omar Iñigo con el tema de dirección de cine. Muchísimas gracias.